las poblaciones. Entonces, la deriva génica, como les decía, va a ser la fuerza evolutiva que podemos llamar dominante, ¿sí? Si las poblaciones son pequeñas, de menos de 100 individuos, aunque los umbrales pues dependen también de las otras fuerzas evolutivas, en particular, por ejemplo, de qué tan intensa es la selección. Luego, obviamente, depende del tamaño efectivo de las poblaciones, se va perdiendo variación, van divergiendo las frecuencias alélicas y eventualmente se va a fijar uno u otro de los alelos. Y muchas veces se considera que, siguiendo los modelos de Sewall-Wright, hay N réplicas, distintas poblaciones que se fragmentaron y en promedio se mantendría las frecuencias alélicas Q, ¿no? Veamos el ejemplo de la isla Tristán de Acuña, donde lo importante era más bien que viéramos estas diferencias aleatorias en la fecundidad, familias que han dejado más hijos de los esperados o menos hijos, esto tanto en los linajes maternos como en los linajes paternos, ¿no? Aquí como que nos faltaría la otra eh, parte de un estudio, ¿no? Sería pues estimar mejor los tamaños efectivos explícitamente y ver si efectivamente la deriva génica ha hecho que cambien las frecuencias alélicas, de alguna forma explorar cómo fueron las frecuencias alélicas antes de que operara la deriva, etcétera. Algunos datos que no hay. Y también como hay evidencia de migración, a lo mejor la deriva génica se minimizó por esta misma migración, como vamos a ver, yo creo que en la clase del martes o del jueves de la siguiente semana, ¿no? Entonces, la deriva génica cambia las frecuencias alélicas, ¿sí? Lo interesante es que debe ser similar para todos los loci. Entonces, si hay algunos loci que cambiaron mucho más sus frecuencias alélicas, es una forma de comenzar a explorar selección natural, como ya hemos platicado. Y vamos a platicar más posteriormente cuando veamos evolución molecular, ¿no? Bueno, pues aquí teníamos distintas definiciones de deriva génica. Sí, la deriva génica son los cambios aleatorios en las frecuencias alélicas, resultado del muestreo de los gametos de una generación a la siguiente en una población finita, ¿no? Entonces, cualquier población real, pues va a ser finita y va a haber algo de deriva génica, pero la deriva génica va a ser más intensa entre menor sea la población, ¿no? Y esta gráfica me gusta porque sumariza, resume pues, los aspectos más importantes de la deriva génica, ¿no? El cambio aleatorio en las frecuencias alélicas, como pues estas ideas tipo Sewall-Wright, que todas las poblaciones comienzan con la misma frecuencia alélica, aquí de 0.5, y cómo van divergiendo en el tiempo. Entonces van cambiando sus frecuencias alélicas y va incrementando, ¿se acuerdan? La varianza entre estas frecuencias alélicas. Y eventualmente se fija uno u otro de los alelos. Y aquí, como comenzamos con una frecuencia de 0.5, se espera que la mitad de las poblaciones se fije para el alelo A mayúscula y la otra mitad para el alelo A minúscula, ¿no? Y estas otras gráficas las usamos para contrastar lo que sucede con tamaños efectivos más chiquitos, 2n igual a 18, y un tamaño efectivo más grande, 2n igual a 50, ¿no? Entonces, con el de 50, vean que de todas formas hay varianza, cambio en las frecuencias alélicas, pero no se había logrado fijar ninguna de las poblaciones, mientras que en el caso de 2n igual a 18, pues teníamos poblaciones fijas desde la generación 4, que sería esto tal vez como la 6, la 7, y por acá tendríamos una como en la 8, etcétera, ¿no? Ok, entonces los 5 efectos básicos, pues ya los platicamos. Entre más pequeño sea el tamaño efectivo, más violentas son estas oscilaciones, ¿no? Se va perdiendo variación siempre en el tiempo y se pierde eventualmente, después de un tiempo, toda la variación genética, ¿sí? Van divergiendo las poblaciones y la Q se mantiene constante en promedio. Entonces, esto era para ilustrar cómo incrementaba la varianza y esto pues nada más que la Q promedio se mantiene constante. Otra característica importante que ya habíamos mencionado es que la probabilidad de fijación es igual a la frecuencia alélica inicial, ¿no? Entonces, si comenzamos con una P como de 0.9, pues lo más probable es que este alelo que ya tenía una frecuencia alta se fije y que el otro alelo, esto que ya estaba en frecuencias muy, muy chiquitas, se pierda, ¿no? Pero bueno, entonces esto es importante porque obviamente la interacción entre deriva génica y mutación o deriva génica y flujo génico o deriva génica y selección, pues van a estar cambiando estas probabilidades de fijación, ¿no? Es más fácil fijarse un alelo que tiene una frecuencia muy alta, ¿sí? Y es más fácil que se pierda un alelo si su frecuencia es muy baja. Luego veíamos este experimento en el cual
lo que se ejemplifica es algo, pues es lo mismo que aquí, pero en vez de estar viendo las frecuencias alélicas, lo que vamos viendo es el número de genes, ¿no? Entonces, este experimento es útil, es interesante, porque nos ayuda a ilustrar, a entender mejor, pues, los análisis que se hicieron con el método Fisher-Wright para analizar la deriva génica, y también, pues aquí se van fijando en el tiempo, como vemos en esta otra versión, esto las poblaciones, y después de un tiempo pues ya tenemos cierta proporción de poblaciones fijo para un alelo y fijo para el otro alelo. ¿Sí? Aquí comenzamos con 107 réplicas, un buen número para un estudio. Acuérdense que Lenski solo tenía 12 réplicas, ¿sí? Tenían 16 drosofilas en cada frasco, ¿sí? Esto, y pues se siguió el experimento hasta 19 generaciones, ¿no? Entonces aquí está otra vez los mismos datos en otra representación, y aquí es para que vean cómo se van acumulando los homózigos, las poblaciones ya fijas para uno u otro de los alelos, ¿no? Este es un análisis de esos datos, la Q se mantiene en promedio, aunque hay algo de ruido, y la varianza pues va aumentando también en el tiempo, según lo esperado, pero para un tamaño efectivo de 9, no de el total de drosofilas que había 16. Entonces eso quiere decir que, aunque son pocas drosofilas, de todas formas, además está operando la otra fuente de deriva génica, las varianzas aleatorias en sobrevivencia y fecundidad. Y eso reduce todavía más el tamaño efectivo de las poblaciones, ¿no? Entonces, pues, los análisis clásicos de deriva génica, por ejemplo, contemplan cómo se pierde la heterocigosis por deriva, ¿no? Entonces, lo que calculábamos era cuál es la probabilidad de formar un autócigo, un individuo homócigo, ¿sí? Esto en una generación, y luego veíamos cómo se acumulaba, ¿sí? Lo que se incrementaba de la homocigosis en una generación y la homocigosis en la generación anterior. Hacíamos un poco de álgebra y veíamos que el resultado final es que la heterocigosis se reduce como función del tamaño efectivo, ¿no? 1 menos 1 sobre 2n cada generación, y lo más que se va a reducir es la heterocigosis a la mitad si el tamaño efectivo es de un solo individuo, mientras que si el tamaño efectivo es infinito, pues esta cantidad se reduce a prácticamente cero y entonces es 1 menos nada, ¿sí? Que nos deja heterocigosis que se mantiene constante. Entonces, cualquier población finita, como ya habíamos platicado, va a ir perdiendo la variación genética, ¿no? Aquí está la fórmula generalizando para T generaciones, aquí está la heterocigosis al tiempo T, va a ser función entonces de la heterocigosis inicial y elevado a la T sobre 2n, ¿no? Por ejemplo, calculábamos en cuánto tiempo se perdería la mitad de la variación genética, aquí está ya la fórmula resuelta, ¿sí? Y esto lo que nos dice es que la vida media de la heterocigosis es 1.39 el tamaño efectivo. O sea, la variación genética se pierde básicamente en el mismo orden de magnitud que el tamaño efectivo de tus poblaciones. Y aquí veíamos cómo se iba perdiendo para tamaños efectivos de 10, 25, 50, 100, 200 individuos, ¿no? Por ejemplo, si el tamaño efectivo es de 50, se pierde la variación genética a la mitad en solo 70 generaciones. Si es todavía más chiquito, de 10 en 14 generaciones. Entonces, estos cambios muy drásticos en la heterocigosis solo suceden en lo que llamamos poblaciones chicas, que son de menos de 100 individuos, ¿no? Ok. Y la varianza aumenta como función de esta fórmula. La varianza en las frecuencias alélicas depende de las frecuencias alélicas iniciales por 1 menos un medio de n a la t, ¿no? Entonces otra vez se pierde como función del tamaño efectivo y entre menor sea el tamaño efectivo, perdón, incrementa como función del tamaño efectivo y entre menor sea el tamaño efectivo, este incremento es más y más rápido, como veíamos en los distintos análisis, etcétera. Ahora, el análisis es complicado y entonces para avanzar, Fisher y Wright propusieron de manera independiente utilizar estas matrices de probabilidades de transición, entonces comenzando con ciertas frecuencias alélicas definidas otra vez en el número de alelos que hay en la población, podríamos ir viendo cuál sería la distribución de probabilidades, por ejemplo, si comenzáramos con puras poblaciones con cierta frecuencia alélica, cómo se va dispersando, cómo va aumentando la varianza en las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, para este análisis, lo único que necesitábamos era construir una matriz de probabilidades de transición
donde viéramos cuál era la probabilidad dados J alelos en el tiempo anterior, obtuviéramos I alelos al tiempo siguiente, ¿no? Esta probabilidades las calculábamos con la fórmula de la probabilidad binomial, donde nada más necesitamos las I, las J, el tamaño de la población y algunos factoriales. Y por ejemplo, para el caso de una población de 2 individuos, 4 alelos, teníamos estas matrices, donde aquí estaría la probabilidad de si ya se había perdido el alelo, que se mantenga nada más este alelo, o que de un solo alelo pasara, de 0 alelos pasara a 1, 2, 3 o 4, que la probabilidad es de 0. Y aquí marqué la probabilidad de si comenzabas con un alelo se mantuviera en un alelo, si comenzara en 2 alelos se mantuviera 2. Y lo único que teníamos que hacer, ¿se acuerdan? Era multiplicar un vector, que era pues las probabilidades, si quieres, en distintas poblaciones. Usualmente comenzábamos con las mismas frecuencias alélicas u otras, pero todas con las mismas frecuencias alélicas, y lo íbamos multiplicando, y cada generación entonces íbamos simulando cómo irían cambiando estas distribución en las probabilidades. Y esto graficado, ¿se acuerdan? Me estoy saltando muchas transparencias, pero era eso, ¿no? Comenzábamos con todas las poblaciones con las mismas frecuencias alélicas, ¿sí? En una generación. Lo más probable es que se mantuviera otra vez a 0.5, pero ya había algunas poblaciones que podrían tener poblaciones menores de 0.5, frecuencias alélicas, y otras poblaciones con frecuencias alélicas mayores a 0.5, ¿no? Después de 5 generaciones ya tendríamos esta distribución más plana, si quieren, y después de bastantes generaciones la distribución ya es casi plana y comienzan a acumularse proporcionalmente las poblaciones que se fijan. Y esto pues era lo que hacíamos al multiplicar el vector por la matriz. Si obteníamos entonces, si comenzábamos con puras poblaciones con las mismas frecuencias alélicas, lo que teníamos era eso, se mantenía la probabilidad intermedia, pero ya se iban fijando algunas poblaciones. A la siguiente generación teníamos menos en la frecuencia intermedia, 0.5, la tercera todavía menos, y ya comenzaban a acumularse más y más en cada una de las fijaciones, ¿no? La frecuencia promedio se mantiene constante y la heterocigosis iba disminuyendo de manera también proporcional, y eso era lo que definía esto, la lambda, que es en realidad la raíz latente, el valor dominante de esta matriz, ¿no? Para los que se sepan más su álgebra de matrices. Y veíamos otro ejemplo cuando comenzaban todas las poblaciones con otra frecuencia alélica, 0.25, ¿sí? Como se iban multiplicando y cambiando estas distribuciones. ¿Ok? Entonces, este proceso es como exploraron la deriva génica inicialmente. Es una formulación poco elegante porque necesitamos construir la matriz de transición y además ir multiplicando generación por generación. Y ya cuando son más individuos, como 20 individuos, pues la matriz es de 41 por 41, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los resultados de esta simulación de la matriz de 20 individuos, 40 alelos, ¿sí? Esto, por ejemplo, aquí marcaba después de 20 generaciones, como que 0.08 y 0.08 están fijas para cada uno de los alelos, 16% ya fijas, ¿no? Y bueno, pues vean que entonces esta distribución se parece mucho a este análisis o también a estos análisis de los datos de las drosofilas de Bury. Aquí está, por ejemplo, cómo se van fijando las poblaciones con respecto a un esperado, pero el esperado, esto era una matriz de transición de 2n igual a 18, 9 individuos, mientras eran 16 individuos en total, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas que les preocupaba mucho y sigue siendo de mucho interés es ver en cuánto tiempo se fija un alelo por deriva génica, y depende pues de la matriz inicial, las frecuencias alélicas, pero en general, bueno, aquí está la fórmula, tendrías que ir iterando la matriz hasta que se fueran fijando todas las poblaciones, pero Kimura y Ota obtuvieron esta fórmula. El tiempo promedio de la fijación es 4 veces el tamaño efectivo por 1 menos Q por el logaritmo natural de 1 menos Q sobre Q. Y en términos generales, si se comienza con frecuencias alélicas muy bajas, el tiempo va convergiendo en promedio a 4 veces el tamaño efectivo, aunque las distribuciones tienen colas muy largas, especialmente hacia tiempos más largos. Pero bueno,
Entonces, este tiempo es el tiempo total a la coalescencia, que es también el tiempo que luego le salía a Kimura, desde que se origina un alelo hasta que se fija en su teoría neutra, ¿no? Si se acuerdan, que eran estos tiempos de surgimiento hasta la fijación. Bueno, pues aquí está Siwa Albright, su esposa, Maruyama, que vamos a ver en las clases siguientes, Kimura y la doctora Tomoko Ota, que también vamos a platicar más esto posteriormente sobre ella, ¿no? Entonces, el tamaño efectivo es algo interesante porque es una abstracción. O sea, una población no tiene realmente un tamaño efectivo, lo que tiene es un tamaño censal, pero lo que se ha tratado es a partir de datos ecológicos, demográficos, tratar de predecir cómo iría perdiendo su variación genética o incrementando la varianza entre las poblaciones, ¿no? Entonces, eso lo que describiría como una población real va a ir perdiendo la variación genética, ese parámetro sería el tamaño efectivo de las poblaciones, ¿sí? Con métodos de coalescencia se puede aproximar bastante bien para ir viendo esto, cómo se ha perdido la variación genética, etcétera, a partir de los datos actuales. Lo podemos también analizar en simulaciones, que era lo que Jaime quería que vieran en distintas prácticas, ¿sí? Y de alguna forma, entonces, el tamaño censal lo que hace es convertir el tamaño de una población real al de la población ideal. Por ejemplo, la población ideal es la que cumple todos los supuestos de Hardy-Weinberg, donde todos los progenitores tienen las mismas probabilidades de reproducirse y las diferencias o los patrones de fecundidad siguen, si la fecundidad es relativamente baja, una distribución de Poisson, ¿no? Entonces, las poblaciones ideales son diploides, hermafroditas, monoicas con flores masculinas y femeninas, pueden autofertilizarse y la varianza en la fecundidad es aleatoria, ¿no? Entonces veíamos aquí, por ejemplo, si la distribución de las fecundidades sigue la distribución de Poisson, el cociente tamaño efectivo sobre tamaño total va a ser igual a 1. Si no hay varianza, en realidad el tamaño efectivo es el doble del tamaño censal, ¿no? Si no hay nada de varianza, pues desaparece uno de los factores más importantes de la deriva génica y por lo tanto el tamaño efectivo es más grande que el tamaño censal hasta el doble, ¿no? Y si solo hay un padre de todos los hijos que hay en la población, el tamaño efectivo se reduce a 1 sobre n, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que acotaría los umbrales del tamaño efectivo. Y luego, los genetistas de poblaciones han estado proponiendo muchas fórmulas, tomando en cuenta distintas características, por ejemplo, que los sexos sean separados, y no solo separados, sino haya distinto número de machos y hembras, y esta es la fórmula, ¿no? 4 veces el tamaño efectivo de hembras por el tamaño efectivo de machos, entre el tamaño de hembras más el tamaño de machos, y obviamente si los dos tienen los mismos números, es el mayor tamaño efectivo posible, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si hay un solo macho o una sola hembra, el tamaño efectivo lo máximo que puede ser es 4, por ejemplo, ¿no? Lo cual es interesante. Puede haber fórmulas que toman en cuenta que la varianza no siga una distribución de Poisson, que la varianza no sea igual que la media, y obviamente entre más varianza, más se reduce el tamaño efectivo. Aquí veíamos algunos datos de poblaciones japonesas, donde si la varianza es igual que la media, el cociente tamaño efectivo sobre tamaño censal es casi 1, mientras que si se reduce mucho la varianza, el tamaño efectivo va siendo más grande que el tamaño censal, ¿no? Hasta 1.43 de estos datos de Japón, ¿no? Entonces, ¿cómo es el cociente en la naturaleza? Sigue habiendo discusión, creo que todavía faltan datos. Sería súper interesante tomar los datos que se están produciendo con métodos ya más sofisticados de coalescencia y ver cuáles son estos rangos. En humanos se sabía que era entre 0.69 y 0.95. Lenoni decía que era entre 0.25 y 0.75 de consideraciones teóricas. De datos empíricos podía ser hasta 0.07, como esta papaveracea, una planta ruderal, o datos empíricos de poblaciones animales también sugerían que era el cociente como 0.11 en promedio, aunque vean que también hay bastante dispersión en la revisión, ¿no? En fin, entonces el punto es que el tamaño efectivo
por lo general va a ser más chico que el tamaño censal, excepto en algunas excepciones muy notables, ¿no? Tamaño efectivo también puede cambiar en el tiempo de una generación a la otra, ¿no? Lo importante son estas reducciones drásticas, los cuellos de botella. Si la fórmula para calcularlo es la fórmula de la media armónica, que aquí tenemos, sí, tamaño efectivo es el tiempo, toda la serie de tiempos que tiene sobre 1 sobre n la sumatoria de cada uno de estos tamaños. Aquí veíamos, por ejemplo, si el tamaño fuera 10, 100 y 1000, ¿sí? El tamaño efectivo con la fórmula es 27, ¿no? Es más cercano al tamaño más chiquito que va a ser el dichoso cuello de botella. Y veíamos que aún en poblaciones humanas puede haber oscilaciones drásticas y entonces estas oscilaciones drásticas van a dejar una huella muy importante en la historia evolutiva de las poblaciones. Van a ser estos cuellos donde se reduzca la variación y a partir de ahí vamos a tener mucha diferenciación que luego puede ser difícil de explicar si nada más vamos un día, colectamos y tratamos de reconstruir toda la historia evolutiva de ese muestreo que hicimos, ¿no? Y va a haber cosas que no podemos explicar porque sucedieron en tiempo histórico que no tenemos registro, ¿no? Entonces, esos son una de las fronteras y de las cosas interesantes ahora en los estudios empíricos, especialmente como de filogeografía, ¿no? Entonces les platicaba del estudio que hicimos con esta palma, Astrocarion mexicano, que es la planta más abundante en los Tuxtlas. Aquí está Daniel Piñero, que había comenzado con el doctor Sarucán en su tesis de maestría los estudios demográficos, luego los continuó Miguel Martínez Ramos, que está aquí, que ahora es investigador allá en el IES en Morelia. Y entonces tenían una serie de datos muy grandes y lo que decidimos para mi tesis de doctorado fue juntar datos empíricos de isoenzimas con datos experimentales de cómo se movía el polen y las semillas, con los datos de cómo eran los patrones de fecundidad, de reproducción, de crecimiento y de sobrevivencia que habían tomado desde hacía muchos años, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, revisamos el modelo ideal, concluimos que había que utilizar los métodos que tomaban en cuenta generaciones que se sobreponen, los patrones demográficos y que no todos los apareamientos eran al azar, ¿no? Entonces utilizamos las ideas también de Sewall-Wright del análisis de las vecindades y la idea de Sewall-Wright está ligada a la isolation by distance. Y la idea es que aunque haya poblaciones que parecen ser continuas, vamos a ver diferenciación y lo que vamos a tener es una serie de vecindades, vecindarios genéticos. Dentro de estos vecindarios suceden la mayor parte de los apareamientos, ¿sí? Entonces, considerando la distribución más o menos normal de la dispersión de los organismos y ampliándolo para plantas, se tomaba en cuenta cuánto se movía el polen, cuánto las semillas, y así se trata de calcular el área del vecindario. Entonces, utilizamos estas fórmulas, ¿sí? Necesitamos calcular cómo era la distribución espacial del polen y las semillas. Y las semillas, si se acuerdan, les platicaba que pueden dispersarse. Primero caen por gravedad y luego las mueven distintos animales, ratones, ardillas, pecaríes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de estas distribuciones y con la tasa de polinización cruzada, el outcrossing rate, que estimamos empíricamente, calculamos un vecindario genético de 1/4 de hectárea, ¿no? 202.551 metros. Y luego, de los datos demográficos, tratamos de corregir cómo sería la densidad efectiva, y para eso necesitábamos distintos parámetros como L, que es el tiempo de generación, ¿sí? R, la tasa intrínseca de crecimiento, el número de individuos que nacían. Bueno, de hecho, esta R no es la tasa intrínseca de crecimiento, perdón, es el número de individuos nacidos en un momento dado que llega a la reproducción, ¿sí? Este es el número de individuos que nacen por el tiempo de generación por I, que es la sumatoria de todas las edades de la edad, de la multiplicación de la sobrevivencia por la fecundidad al cuadrado, ¿no? Cosas complicadas que habían derivado en estudios demográficos, Ney y Maizumi por ahí del 66, ¿no? La fórmula de Hill, que es parecida a la que vimos hace rato, lo que tiene es la varianza de la fecundidad y el tiempo de generación y los individuos que nacen en un año dado, ¿no? Entonces, con estos obtuvimos esto que puse entre comillas NE, que en realidad lo que necesitamos dividirlo es por el número de metros cuadrados, eso multiplicarlo por la densidad. Nos dieron distintas estimaciones del tamaño efectivo.
concluimos que 560 con los polos fluorescentes sería el tamaño efectivo más confiable. Luego, comparando con la literatura, concluimos que 560 parecía un tamaño efectivo grande, haciendo el cociente tamaño efectivo sobre total nos daba 0.43, aunque este total es el número de adultos. Entonces sería un poco menos de la mitad del número de adultos el tamaño efectivo. Y 560 era ya tomando en cuenta estas áreas, ¿no? Entonces 560 es un tamaño efectivo aparentemente grande, comparando con los datos que había, por ejemplo, para hierbas, que el promedio era 364, para árboles 294, ¿sí? Y luego, pues también tratamos de hacer otras estimaciones indirectas a partir de la FST, que vamos a ver, no la clase de hoy, pero yo creo que para el martes o el jueves de la próxima semana vamos a ver estas derivaciones, ¿sí? Y, por ejemplo, este era el tamaño efectivo por la tasa de migración derivado de la FST, ¿no? Entonces, en general, se considera que si la NM es mayor de 1, las poblaciones no están divergiendo, y de hecho, si es mayor de 2 o de 4, quiere decir que el conjunto de poblaciones en general se están portando como una sola gran población. Entonces, la idea es que, aunque había distintas vecindades en los Tuxtlas, realmente todos los Tuxtlas estaban funcionando como una gran población con un tamaño efectivo relativamente grande. Y esto era muy interesante para nosotros porque la pregunta central es, como ustedes a lo mejor saben, las selvas tropicales tienen una diversidad grandísima de árboles tropicales y algunas ideas decían, no, lo que pasa es que sus tamaños efectivos son chiquititos, hay mucha deriva génica y todo el proceso es aleatorio y tenemos un montón de especies al azar. Y la otra idea, que de hecho la había propuesto Dobzhansky, es que las poblaciones de árboles tropicales, aunque son densidades bajas, el polen se mueve muchísimo y los tamaños efectivos son muy grandes y la selección natural y todas las ideas estilo Dobzhansky es muy eficiente, la especiación está mediada por selección natural, lo que tenemos es muchas especies, pero muy bien adaptadas a nichos ecológicos muy precisos, ¿no? La esencia de la evolución de los árboles tropicales, yo creo que todavía nos faltan algunos estudios y creo que ahora es un buen momento de regresar con todos los métodos de nueva generación para obtener muchos marcadores, pero además todas las ideas de la teoría de la coalescencia, ¿no? Bueno, entonces les platicaba que, por ejemplo, podríamos tratar de despejar el tamaño efectivo de la fórmula del IAM, del modelo de los alelos infinitos de Kimura, utilizando estimaciones razonables de la tasa de mutación, nos daban rangos de tamaños efectivos mucho más grandes que lo que nos daban las vecindades, ¿no? Estos 55,000, 75,000, 45,000, ¿sí? Entonces, estas diferencias ya las habían notado otras personas, por ejemplo, algunos alumnos que trabajaban con drosofilas, con Lewontin, les preocupaba esto. Ellos decían que a lo mejor se debía a que el modelo de los alelos infinitos no describía bien el proceso evolutivo. Pero otra idea que yo creo que para mí es la más atractiva es que las vecindades lo que te miden es el tamaño efectivo en este momento, pero que también están conectadas estas vecindades por algo de flujo génico y lo que estamos viendo con estos otros métodos como el IAM, como la heterocigosis en la especie, es el tamaño efectivo a tiempo histórico. Entonces estos alelos infinitos son el resultado de la evolución histórica de toda una especie y entonces lo que tenemos es el tamaño efectivo, pero para todo este conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tenemos que seguirlo pensando. Lo que les mencionaba desde otras clases, que el modelo IAM no explicaba por qué a todos los puntos experimentales que dan en esto, si en teoría podrían estar en niveles de heterocigosis mucho más altas, ¿no? Entonces, bueno, pues es cosas que todavía tenemos que trabajar. Dentro de el tema de la deriva génica, ¿se acuerdan? También veíamos los efectos de fundador y los cuellos de botella. Entonces, estos son interesantes por muchas razones, en particular porque se ha adscrito mucho de la biología evolutiva, procesos de especiación, etcétera, a efectos de fundador y cuellos de botella. Por ejemplo, Ernest Mayr creía que mucho de la especiación se daba cuando algunas aves quedaban en poblaciones muy aisladas, muchas veces en islas, tenían solo parte de la variación genética, teníamos un efecto de fundador y posteriormente tendríamos adaptación a las condiciones locales y eventualmente entrarían en contacto las dos especies emergentes y habría otros mecanismos, tal vez por selección natural, que hacen que
evolucionen las barreras al flujo génico y tengamos realmente estos dos linajes independientes, ¿no? Entonces, la idea del efecto fundador es eso, que las poblaciones son iniciadas por pocos individuos que tienen nada más un muestreo de toda la variación genética, ¿sí? Y además, también tenemos estos eventos de reducción que ya habíamos visto, donde la reducción del tamaño efectivo hace que solo quede parte de la variación genética, y luego, además del cuello de botella y de la fundación, pues puede tomar mucho tiempo que se recuperen tamaños grandes, donde va a seguir actuando la deriva génica, ¿no? Entonces, veíamos, por ejemplo, estas fórmulas donde se vería, bueno, si hay el tamaño efectivo, sí, cómo podríamos despejarlo viendo cómo cambia la heterocigosis de una generación a la otra, sí. Entonces es muy sencillo, nada más necesitaríamos la heterocigosis al tiempo t, la heterocigosis al tiempo t más 1, sí. Y esto sí ha pasado en generaciones, pues aquí estaría ya despejado y aquí venía un ejemplo. Si la T pasó de 0.7 a 0.06 y 5 generaciones, el tamaño efectivo en esas 5 generaciones fue 16.4, que ven que pudiera ser más complicado, ¿no? Que en una generación se redujo muchísimo, en las otras ya creció. Y veíamos el ejemplo de Ovis canadensis, que Jaime también ya les había platicado, les mandó información, pero lo interesante es ver cómo aparentemente se redujo la variación genética en microsatélites de 0.57 a 0.42 y en el sistema mayor de histocompatibilidad de 0.89 a 0.74. Y utilizando las fórmulas que habíamos visto hace rato, el tamaño efectivo, aquí tenemos todos los números, cuánto se redujo la heterocigosis, era de 1.9, con el sistema mayor de incompatibilidad 2.9. Y lo que decía Hedrick es que supuestamente, aunque la población se fundó, ¿sí?, con 20 borregos, 4 machos y 16 hembras, aparentemente solo un macho estaba en condiciones de reproducirse, uno tenía 7 años, y que utilizando un macho y las 16 hembras les da un tamaño efectivo de 3.8, ¿no? Esto, además, pues pudiera haber otras varianzas en las fecundidades aún entre las hembras, y a lo mejor, pues al principio creció muy despacio y hubo otros cuellos de botella y otros sesgos en las proporciones sexuales que explicarían esta fuerte reducción. Pero bueno, creo que es un bonito ejemplo tanto de genética de la conservación como que aún estas fórmulas sencillas que simplifican mucho lo que está sucediendo nos pueden ilustrar sobre el tamaño efectivo, ¿no? Y la historia de Mirunga angustirostris, el elefante marino de la costa de California, donde las poblaciones se redujeron tal vez a 20 o menos individuos, que solo quedaron en algunas islas como la isla de Guadalupe en México, ¿sí?, que la heterocigosis se redujo de un histórico de 0.80 a 0.40 y simulaciones sugieren que el tamaño efectivo pudo haberse reducido en una generación a 15 individuos o durante varias generaciones, tal vez no tan grave, pero de todas formas hubo un fuerte de botella y esto también se corrobora con que algunos análisis, por ejemplo, no encontraban variación genética con isoenzimas, ¿no? Ok, también, bueno, que un efecto de fundador lo que hace es aumentar las distancias genéticas. Entonces, las distancias genéticas son interesantes por eso. Las distancias genéticas de Ney, aquí teníamos cómo cambiaría la distancia genética para distintos niveles de heterocigosis. Y aquí tenemos un eje que tiene que ver con el tiempo y el tamaño efectivo. Hacia acá quiere decir que el tamaño efectivo, es muy chico, ¿sí? O ha pasado mucho tiempo y aquí el tamaño efectivo es infinito, ¿sí? Y entonces lo que vemos es, pues, cómo aumenta, por ejemplo, al reducirse el tamaño efectivo, la distancia genética, ¿no? Si el tamaño efectivo es infinito, no se reduce nada, no aumenta nada, perdón, la distancia genética, mientras se va haciendo más chiquito el tamaño efectivo, pasa más tiempo, se va reduciendo más y más bueno, el tamaño efectivo y va incrementando más y más la distancia genética, ¿no? Entonces era lo que les decía, la distancia genética es una herramienta poderosa, nos habla de cómo van divergiendo las poblaciones, ¿sí? Y también veíamos cómo
Aquí está el número de alelos que quedan en una población, la probabilidad de polimorfismo, y veíamos que si las frecuencias alélicas son intermedias, 0.5, pues con solo 3 individuos es probable que tengas todo el polimorfismo. Pero entre más bajas sean las frecuencias alélicas, pues queda claro que si un alelo es muy raro, pues no lo vas a encontrar más que en una muestra muy grande, ¿no? Si una muestra es de un alelo, su frecuencia alélica es de 0.1, pues necesitas cuando menos unos 20 individuos para que quede bien representado y seguro representado este individuo, ¿no? Y era lo que decían aquí estas cuentas, ¿no? Para los casos en los cuales hay alelos muy raros, de 0.05 menos, se necesitan muestras de 30 o más individuos para que haya una buena probabilidad de que en ese muestreo quedan representados, ¿no? Entonces, por eso ya les habíamos mencionado, Jaime también había hecho énfasis, que los alelos, el conteo de alelos, pues es una buena medida de cómo se va perdiendo la variación genética, ¿no? Mientras que, pues aquí estaba, ¿no? Para que se pierda la locus de microsatélites con 20 alelos en un cuello de botella de 5 individuos, se pierde la mitad de los alelos, pero solo se perdería como máximo el 10% de la heterocigosis, ¿no? Bueno, y luego veíamos los contrastes entre deriva y selección, ¿sí? En las poblaciones finitas, va a ser muy distinto el resultado de las poblaciones infinitas, ¿no? En una población, si en una población finita, va a haber entonces algo de deriva génica y aún alelos, que sean favorecidos por la selección natural pueden llegar a perderse, ¿no? Entonces veíamos esta comparación donde está por deriva génica la probabilidad de fijación de un alelo es igual a su frecuencia alélica, mientras que si hay ventaja selectiva, su probabilidad aumenta mucho, pero si hay deriva génica, también pueden perderse alelos favorecidos por la selección y al revés, fijarse alelos que deberían de ser eliminados por la selección, ¿no? Entonces se pueden construir este tipo de gráficas en los cuales se multiplica el tamaño efectivo por el coeficiente de selección y si esta multiplicación es más de 4, quiere decir que quedamos de esta zona, ¿sí? Y lo que va a estar dominando es el proceso de selección. Es más probable que los alelos se fijen que lo que sería su frecuencia alélica inicial, entonces están dominados más o menos por selección, pero entre más grande sea el tamaño efectivo y más el coeficiente de selección, es más probable que se fijen, mientras que si el tamaño efectivo es muy pequeño, el coeficiente muy pequeño, va a quedar más bien de este lado y la probabilidad de fijación va a ser muy cercano a la probabilidad de fijación aleatoria, ¿no? Para generaciones discretas se puede manipular, intervenir, meter la selección a las probabilidades, a la matriz de probabilidades, multiplicando, iterando la matriz de probabilidades, lo que obtenemos ahora no es una distribución como hace rato, en el cual se iba aplanando y para los dos alelos se iban fijando con la misma probabilidad, sino aquí el que tiene la ventaja es el que va sesgando y se va fijando cada vez más y más el alelo con la ventaja selectiva, ¿no? Entonces, lo interesante de cualquier forma es que aunque se va fijando el alelo con ventaja selectiva, también se puede fijar el otro alelo y esta probabilidad de que se fije el alelo que es seleccionado en contra, pues es muy interesante y es una versión de la carga genética que ya la había notado desde Sewall-Wright en el 31 y es lo que luego tomó Ota, ¿no? En las poblaciones finitas, un alelo desfavorecido puede aumentar su frecuencia por azar, ¿no? Entonces, esto es el modelo que luego llamaban el modelo Nearly Neutral Model, modelo casi neutral, ¿sí? Y entonces las poblaciones chicas acumularían variación genética deleteria y las poblaciones grandes pueden eliminar esta variación simple y sencillamente porque estos alelos, si la población es muy chiquita, quedan de este lado de la curva, ¿no? Entonces, aunque la selección sea más o menos intensa contra ellos, si el tamaño es muy chiquito,
la selección las detecta, bueno, no las detecta, se comportan como si fueran neutras y se pueden ir fijando, ¿no? Entonces eso es interesante y eventualmente, aunque ya se ha comenzado a hacer, va a ser interesante comparar especies donde siempre han tenido tamaños efectivos muy pequeños, cómo se ha acumulado o no distintos tipos de carga genética con distintos coeficientes de selección, pero esto pues es interesante para la biología de la conservación y Hedrick menciona el ejemplo de los lobos escandinavos donde hay mucha ceguera o de los cóndores de California donde hay mucho enanismo y la idea es que como han tenido poblaciones pequeñas por mucho tiempo, se han acumulado buena parte de esta carga genética, ¿no? Ok, chicos, entonces, bueno, todo esto fue un largo repaso, pero para que viéramos toda la deriva génica en perspectiva. Y ahora sí, hasta aquí tenemos comentarios, dudas o algo. ¿O siguen vivos? ¿O estoy como Jaime, yo platicándome a mí solo? No, yo tengo una duda, perdón. Okay. ¿De qué era una buena medida la pérdida de alelos? ¿De qué era una buena medida la pérdida de alelos? O sea, ¿qué medía la pérdida de alelos? No. La pérdida de alelos es un método muy sensible. Bueno, el análisis de los alelos es un método muy sensible para evaluar los efectos de los tamaños pequeños de las poblaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, es muy claro, ¿no? Si tienes una población donde hay 20 alelos distintos y solo tomas 5 individuos, esos 5 individuos, aunque cada uno fuera distinto, ¿sí? Esto fuera heterózigo y heterózigos para alelos distintos, entre esos individuos, esos que dije 5 individuos, va a haber máximo 10 posibles y se te perdieron los otros 10 alelos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los microsatélites que tienen mucha variación genética, podemos evaluar mejor que con nada más la heterocigosis, si ha habido, por ejemplo, efectos de la deriva génica, ¿no? Entonces, las poblaciones chicas van a tener muchos menos alelos, aunque a lo mejor la heterocigosis sigue siendo relativamente parecida, a lo mejor con la heterocigosis no puedes hacer pruebas lo suficientemente poderosas, pero solo contando los alelos, de solo contar los alelos, podríamos tener una idea de cómo ha estado su historia evolutiva, ¿no? Entonces, por eso a Jaime y a mí luego nos parece buena idea trabajar microsatélites, pero luego nos acordamos de la chamba infecta que es y decimos que no es tan buena idea, ¿no? De hecho, actualmente hemos calculado cómo iban las cuentas, pero como que analizar 10 LOSI de microsatélites nos cuesta lo mismo que analizar, no sé, con SNPs, que podríamos tener hasta 10,000, 20,000 SNPs, ¿no? Entonces, tal vez tenemos más resolución para unas cosas, pero también con los SNPs, pues vamos a poder hacer análisis más finos como de selección natural, y si el muestreo está bien hecho, análisis tal vez más robustos de coalescencia, ¿no? Entonces, pues es como, ¿cómo se diría, Jaime? Como un trade-off, ¿no? Pero por el momento vamos a estar trabajando cuando menos SNPs, aunque pues ven que nuestro alumno Josué lo que dice que tenemos que hacer es ahora los genomas completos, no para uno, sino para muchos individuos, y además no solo para una población, sino muchas poblaciones, y además para todas las especies. Entonces le digo a José que sí cree que tenemos tiempo infinito y que somos millonarios, pero bueno, pues así es esto, ¿no? Al principio estábamos el doctor Daniel Piñero y yo felices con 4 losis o a veces hasta con uno solo haciéndole todas las pruebas y ahora ya no estamos contentos ni con 20,000, ¿no? Quedamos millones. Pero sí, creo que esa era la idea, perdón, que no Gracias. entendí. Gracias. ¿Algo más? Entonces, Yo tengo una duda. diga Vanessa. Buenas tardes. Eh, Cuando dicen que la Q es constante, no entiendo cómo se mantiene constante, o sea, si hay una razón, porque yo esperaría que si se fija un alelo, el otro Claro, disminuye. pero acuérdate, a ver, déjame ver si aquí tengo la figura.
La Q es constante para el promedio de las poblaciones. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Entonces, mira, el promedio, si ves esta gráfica, esta de aquí arriba, ¿sí? El promedio se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que importa, el promedio de todas las poblaciones, ¿sí? Cada una de las poblaciones va a ir divergiendo, pero es el promedio también en estas otras gráficas, ¿no? Y en el caso de que solo tengas una población. Pues entonces no pasa nada, porque acuérdate que la idea es que hay muchas réplicas. En una sola población, pues no tienes réplicas, entonces pues no hay nada, ¿no? ¿Sí? Ok, sí, Por ya. eso, en promedio, lo importante, ¿no? Ok, sí, gracias. Sí, aquí se ve otra vez, ¿no? Es la línea puntuada, los datos promedios de estos datos, ¿sí? Y vean que también se cumple en el experimento de Bury, ¿no? Digo, hay algo de oscilación, hay errores experimentales, a lo mejor hasta hay alguito de selección ahí metido, quién sabe, pero de cualquier forma, para los fines del experimento parece mantenerse más o menos constante, ¿sí? Entonces sí, algunas cosas suenan un poco abstractas y por eso he tratado de dar énfasis. Y también acuérdense aquí, en estos análisis, el promedio de la Q, pues era lo que se mantenía constante, ¿no? Ok. ¿Más preguntas, chicos? Ok, entonces. Bueno, entonces Jaime también quiere platicarles de él, terminar con el examen, pero hay algo que ya llegó el tiempo de discutirlo, que es esto que puse aquí, trabajo semestral. ¿Se acuerdan que desde el principio les habíamos dicho que queríamos que hicieran un trabajo semestral? La idea del trabajo semestral, ¿se acuerdan? Era que iban a bajar o conseguir algunos datos o sus propios datos o datos de laboratorio o datos de otros laboratorios. Como yo les decía, cada vez es más común esto que los artículos pongan directamente un link a las bases de datos crudas de, de sus estudios, ¿no? Entonces lo que necesitamos son, en principio, datos poblacionales, ¿no? Datos de variación genética. Ya ven que hay muchísimos marcadores genéticos, pudieran ser desde datos antiguos como isoenzimas, datos dominantes como RAPIDs y SSRs o datos de SNPs, ¿sí? Y entonces que localizaran un juego de datos, ¿sí? Pueden ser también datos de secuencias que podrían trabajar, pero el chiste de esos datos de secuencias es que los trabajen en términos de genética de poblaciones, ¿no? En términos de frecuencias alélicas. Entonces, de esos datos, calcularán lo que hemos estado viendo en el curso, ¿no? Las frecuencias alélicas, según el tipo de datos, si se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg o no. Lo que vamos a ver en las próximas clases, las FIS, las FCTs, las FCTs, las distancias genéticas que les he mencionado varias veces. En fin, dependiendo del juego de datos y de alguna pregunta, ¿sí? Que nos demostraran que entendieron lo que estamos enseñando en la genética de poblaciones y que pueden interpretar y trabajar los datos, ¿no? Entonces, se me ocurre que para el próximo jueves, a lo mejor podrían platicarnos las ideas que tendrían de trabajo semestral. eh, y creo que les habíamos dicho desde el principio que el trabajo semestral lo podemos hacer por equipos. Entonces, que alguien de cada uno de los equipos nos platicaran sus ideas, que pueden ser desde muy detalladas. Ya tenemos estos datos y ya calculamos estos, hasta cosas muy generales. Y ya Jaime, Erika y yo y ustedes mismos, queremos que discutan y vean pues qué tan posible es trabajar estos datos, ¿sí? ¿Qué más, Jaime? Seguro se me están yendo cosas. Entonces, lo primero es detectar este juego de datos, ¿sí? Lo segundo, íntimamente relacionado, es qué le van a preguntar estos datos.
Y ya con esas dos cosas, un poquito que nos fueran diciendo, bueno, ¿cómo creen que los van a trabajar? Todavía no hemos visto lo de la estructura genética fina, pero bueno, pues creo que ya tendrán una idea de que hay que calcular pues las frecuencias alélicas, Hardy-Weinberg, a lo mejor de algunos datos se pueden hacer análisis de selección natural, de otros datos a lo mejor, si son series de tiempo, por ejemplo, podrían ver cómo cambia la heterocigosis, otros tipos de datos a lo mejor aparecen alelos que podrían venir por mutación o flujo génico, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más sería relevante, Jaime, para esto? Pues también como poner las fechas como para cuándo pensamos recibirlo, ¿no? Porque si ahorita es la propuesta, pero el semestre Bueno, acaba en enero. O sea, no es tampoco se tan... acaba hacia finales de enero, entonces necesitaríamos el trabajo en algún momento, obvio, de enero, ¿no? Entonces, por eso quiero que ya tengamos visualizado el trabajo, para que también vayamos viendo las fechas, para también, porque hay gente que se le ocurren billones de cosas y así un día antes de la fecha final, nos están todavía preguntando de cómo se hacen los análisis y cómo se corre tal programa porque no les corrió. Entonces, que lo visualicen los tiempos, ¿no? O que toman datos muy complejos o se les ocurren hacer análisis complicadísimos, y entonces pues eso toma más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía no tenemos las fechas, Jaime, obviamente, pero habría que pensar, pues, de regreso de vacaciones que ya tuviéramos, cuando menos unos análisis preliminares que discutir, ¿no? De hecho, si diera tiempo, siempre se nos aprieta todo, ¿no? Pero si nos diera tiempo, lo que más me gustaría, Jaime, es que cada equipo expusiera en Zoom sus resultados, ¿no? Entonces, como ven, bueno, ya lo sabíamos, el reloj nos está correteando. Y yo creo que tenemos una semana para que vayan pensando y buscando juegos de datos. Obviamente, el martes también podemos platicar un poquito los que tengan dudas. Supongo que también en el blog, Jaime, les podría ir contestando algunas ideas que vayan teniendo, ¿no? Si llegan el jueves, traten de tener algo como medio escrito o alguna presentacioncita para compartir en pantalla, ¿no, Jaime? Los que tengan ideas más vagas, pues cuando menos platiquen las ideas más vagas. Pero el chiste es que ya vayan avanzando para que no se retrase. ¿Sí? ¿Qué más, Jaime? ¿Crees que Tengo una pregunta rápida. Sí. No sé quién. Soy yo, Diego. ¿Los equipos tienen un máximo? Pues yo pensaría que de 2 o 3 personas, ¿no? Porque el problema de más de 3 personas, pues es que siempre suceden los parásitos, ¿no? Entonces yo sugeriría que fueran 2, óptimo, o 3. Algún caso excepcional que fueran 4, pero que nos lograran justificar. Pero no, yo creo que 2 o 3 es un buen número, ¿no, Jaime? Sí, sí, siempre, sí. Sí, a menos que haya alguna razón, o sean oyentes que no les preocupa mucho la calificación o algo así. ¿Sí? De 1 sí no se puede, ¿verdad? Se puede de 1. A mí me gustaría que fueran más de 1 porque creo que tiene propiedades emergentes que haya más de una persona para que discutan y platiquen, ¿no? Yo sé que en algunos casos, especialmente por Zoom, si no conoces a nadie, es complicado ponerse de acuerdo. Entonces, puede ser de 1. Pero a mí me gustaría que fueran de 2 o 3 personas. Creo que entre ustedes se pueden ir reenseñando y aprendiendo cosas juntos, ¿no? Pero bueno, también pueden ser una sola persona. O a lo mejor después del jueves, pues encuentran que se parecen muchas ideas y deciden juntarse o cosas por el estilo. Entonces también puede ser eso. O al revés, después del jueves deciden de que se odian mortalmente y también se separan. Lo que quiero es que hagan un buen trabajo y aprendan. Pero sí me gustaría que fueran de 2 o 3 personas, tal vez 4, ¿no? O sea, más de 4 yo creo que no, y menos de 1, pues no puede ser, ¿verdad? Pero uno, en fin, sí puede ser 1, pero no me entusiasma, ¿ok?
Ok, a ver, nada más aquí ya en el chat están diciendo varios que no tienen equipo y que Ajá. lo van a poner. El problema del blog, como ya alguna vez me lo señalaron, es que son tantos y crece tanto cada uno de los temas. Entonces, bueno, ¿qué les parece que ahorita abro un nuevo tema en el blog que se llame equipos o gente solitaria o algo así, pues? Y ahí pónganse de acuerdo, porque por acá ya pusieron que alguien puso una propuesta de que no tengo equipo en el blog, pero nadie le hizo caso, pero justo es que ya hay tantos comentarios que de hecho Ok, yo los reviso, pero la verdad es que como los contestan ustedes mismos, muchas gracias. está muy activo. Pero entonces hago uno nuevo y ahí Ok. sí, no, en un Tinder de genética de poblaciones, no, pero eso es para otra cosa, ¿no? Bueno, si No, no, no. quieren, pero y que si pueden poner a los profesores, no, ahorita no, tal vez después. Sale. Entonces les abro ahorita una nueva sala y ahí pónganse de acuerdo. Los que no tengan equipo y quieran hacer equipo, ahí pónganse de acuerdo. Acuérdense de no publicar datos personales nada más. ¿Okay? Sí, tampoco se expongan, ¿no? Ok, es buena idea, todo eso es buena idea. Y acuérdense que muchas de estas cosas no las hemos practicado antes, que así como para ustedes es nuevo, también para nosotros muchas cosas es nueva. Pero sí, antes casi siempre hacíamos el trabajo semestral de forma individual, pero yo he encontrado que la gente puede ayudarse y platicando juntos y pensando juntos, siempre y cuando de veras sea un trabajo conjunto, ¿no? Porque también, pues, sí es posible que haya gente que no haga nada y nada más vaya de parásito. Pero bueno, pues ustedes mismos van a tener que echarle ganas para eso, ¿no? De que de veras sea un trabajo conjunto. ¿Qué más? Ok. Pues a lo mejor, Jaime, te dejo ya el resto de la Sí, sesión. acabar el examen. Y yo comienzo el martes flujo génico para que ya borrón y cuenta nueva y pensemos en otra fuerza evolutiva y tratar el martes de avanzar lo más posible, cuando menos definir las FCTs, que son muy importantes para el análisis empírico, ¿no? Uh-huh. Y nada más otra cosa también, el siguiente tema voy a cambiar de orden y voy a dar primero desequilibrio de ligamiento y multiloci para terminar con evolución molecular, porque multiloci puede ser importante para algunos análisis, aunque también algunas pruebas de selección podrían ser importantes, pero creo que ya hemos comenzado a enunciarlas, ¿no, Jaime? Sí. Entonces, ok. Muy bien, chicos, déjenme dejar de compartir pantalla. Obviamente cualquier duda pueden torturar a Jaime en el blog, pero lo podemos ver también el próximo martes, ¿no? Dudas de los otros temas, etcétera. ¿Ok?